cueva que les permitió estar aislados. En el caso de México no hay ninguna cueva. Ahí están, no solamente ahí están, sino que son la mayoría. Y esa mayoría sigue viviendo de puro milagro. No hay una razón. Cuando una investigadora, es decir, cuando una científica social explica las cosas a través de milagros, quiere decir que la ciencia no tiene ninguna explicación. Quiere decir, pues, estos indígenas, según la ciencia, siguen viviendo por voluntad de Dios. Eso es lo más anticientífico que puede haber, pero eso era lo que decía esta señora. Luego, el padre de la antropología mexicana, que se llama Manuel Gamio, pensaba que había una supervivencia vegetativa, o sea, como si estuvieran nomás respirando por respirar. Y él decía, en 1930, por ahí así, las cifras del censo de 1930 registran poco más de 1 millón de habitantes que solo hablan uno u otro de los 100 o más distintos idiomas y dialectos aborígenes existentes en México. Los grupos que forman este segmento de la población vegetan absolutamente aislados, no solo por su aislamiento de la mayoría social que posee el español, sino también porque no se entienden entre sí. ¿No? Gamio era un antropólogo, entonces él iba a las comunidades y sabía muy bien, por ejemplo, que los zapotecos de la vía no se entienden con los zapotecos de Juchitán. Bueno, no se entienden entre sí, pero no saben hablar español. Y entonces, como no saben hablar español, vegetan absolutamente aislados. O sea, viven también de milagro. Vegetar es la existencia vegetal, como al que lo mantienen vivo con una máquina que lo hace respirar, pero en realidad no tiene ya funciones, está nomás dormido y vive porque le inyectan aire y por eso sigue viviendo. Entonces, para el padre de la antropología en México, los indígenas viven aislados como vegetales. ¿Qué hay de valioso en eso? ¿Qué hay de futuro en una persona que está acostada y vive solamente porque le echan oxígeno? No hay futuro. No se reconoce nada valioso para el futuro. Entonces, por eso es que la antropología pensaba que si los indígenas son vegetales vivos y que no tienen futuro, lo mejor es ayudarlos a morir bien. Entonces el indigenismo se crea para ayudarlos a morir sin dolor, ¿no? O sea, tener un poco de dinero, para que se queden en su casa. Es como en los hospitales cuando le dicen a una persona, usted se va a morir, váyase mejor a morir a su casa, ahí con su familia, más tranquilo, así. El Estado mexicano le dijo a los indígenas, ustedes son vegetales, ya están muertos, váyanse mejor a sus comunidades y ahí les mando un poco de programas de gobierno para que se mueran tranquilos. Es más, les mando antropólogos para que les hagan la radiografía, les tomen una foto antes de morirse y quede el recuerdo de lo que era. Ese era el sentido de la antropología al servicio del Estado. Y eso está basado en las ideas que la propia ciencia antropológica estaba generando sobre los indígenas. O sea, una visión racista. Esa es una visión racista y sobre esa visión racista se construían políticas de Estado. Luego, entonces, en contraste, frente al pobre concepto de supervivencia cultural, se opondría el concepto etnopolítico de resistencia. Andrés Fábregas, uno de los principales antropólogos críticos en México, lo sintetiza como una sola cultura, como toda una cultura. Dice, las culturas originarias, se está refiriendo a México, tuvieron que autodefinirse ante el embate del orden colonial. La cultura de la resistencia fue el contexto desde el que lograron hacerlo hasta llegar a nuestros días. Ha sido un esfuerzo permanente
que permitió la consolidación de la pluralidad, resultado de la organización social en contra del orden colonial y la redefinición del universo de la identidad para mantener lo propio. Entonces, estamos ante dos visiones científicas, dos visiones de antropólogos. Una que sería la base de las políticas de Estado, diciendo, los indígenas ya mejor que se mueran, no nos permiten ser una nación, ya que se mueran. En Estados Unidos dijeron, no los pudimos matar, a ellos sí los cazaron. Aquí en México no. En Estados Unidos sí los cazaron, los trataron de eliminar por las armas. No se pudo, entonces les quitaron a sus hijos. Tampoco así se pudo, entonces en reservaciones. Quedaron aislados del resto de la sociedad. Eso es algo mucho más agresivo que lo que sucedió en México. Ustedes ven, si conocen alguna reservación en Estados Unidos, si la comparan con Santana del Valle, van a decir, no, pues aquí este es un mundo diferente, son dos cosas distintas. Entonces, no quiere decir que en uno haya sido más eficaz la resistencia que en otro. Quiere decir que en un lugar como Estados Unidos fue mucho más agresiva la dominación y en México fue menos agresiva. Bueno, entonces estamos viendo dos conceptos distintos de por qué los indígenas siguen siendo indígenas. Que decíamos, uno, porque sobrevivieron, otro, porque resisten. Resistir es una forma de sobrevivir, eso sí, pero sobrevivir no quiere decir necesariamente que esté resistiendo. No, sobrevivir quiere decir simplemente que por alguna razón se está viviendo, ya sea organizadamente o sin organización. Resistir no se puede entender sin conciencia, aunque no sea conciencia de todos. Resistir siempre es conciencia, cuando menos de algunos. Yo puedo decir, el pueblo zapoteco, en general, no tiene conciencia tal vez de que está resistiendo. Pero hay personas como Eleazar, como otros, como muchos otros, que sí tienen conciencia de eso. Y ellos son los que están alumbrando al resto del pueblo zapoteco para que entienda su deseo de seguir siendo zapotecos, para que lo entienda como resistencia. Entonces ellos buscan maneras de explicarle a la gente a través de la educación, a través de ejemplos, a través de libros, a través de conferencias, de asambleas, de los medios que puedan, explicarles qué quiere decir que están resistiendo. Mucha gente lo puede entender y otros no les interesa seguramente, pero siguen resistiendo. O sea, lo interesante es de que en una colectividad en resistencia, el hecho de que algunos no tengan conciencia no quiere decir que ninguno tenga conciencia. Quiere decir solamente que todos están en un proceso de conservar lo propio y eso es resistir. Unos lo entienden como resistencia, otros no. Andrés Fábregas lo que dice es que la resistencia no es solamente, como decía James Scott, hay algunos críticas a la dominación, algunas burlas de la dominación, ¿no? Es como decía Guillermo Bonfil, es una cultura, o sea, es una mentalidad que los hace resistir, que les hace entender la necesidad de resistir como una forma de enfrentar al poder, una forma de identidad que reorganice la vida en el contexto de la dominación para poder liberarse después de ella. Bueno, entonces, eso es el asunto de la resistencia. ¿Cuáles son las estrategias? ¿O cuáles han sido las estrategias en México? En México me refiero, son estas: rebelión armada, aislamiento, fingir el triunfo, la apropiación, y después se pasa de la rebelión al movimiento. No son las únicas formas de resistencia. Lo que James Scott ve también son formas de resistencia. Si ustedes tal vez no ven
películas sobre la Segunda Guerra Mundial, pero se veía mucho en las películas a la famosa resistencia francesa. La resistencia francesa era el proceso de enfrentamiento contra la dominación nazi alemana en los pueblos franceses. Entonces era una forma de reorganizarse sin que los alemanes se dieran cuenta, con el objetivo de enfrentar a la dominación. Entonces esa era otra forma distinta. Decía que me parece que en el caso de los Cherokee, o de algún grupo, no recuerdo exactamente cuál, hay autores que dicen que su forma de resistir es a través de la aculturación. O sea, aceptan la cultura norteamericana, pero conscientemente para poder seguir siendo Cherokee o Navajo, una cosa así. Entonces, que eso es algo, no podían evitar la aculturación, entonces la tomaron. Eso tiene que ver con esto, la apropiación cultural resignificada. Los norteamericanos le imponen su cultura a los Cherokee. Los Cherokee ven que no hay posibilidades de evitar que penetre, y entonces dicen, nos volvemos norteamericanos, pero para seguir siendo Cherokees. Eso no es tanto como fingir el triunfo de la dominación, sino que esto es, la apropiación cultural es a través de instituciones. ¿No? A través de instituciones es como se puede ver cómo se enfrenta la dominación. Entonces, la dominación colonial se realiza, o sea, si nosotros decimos, bueno, los indígenas son dominados, son colonizados. ¿Cómo se les coloniza? Bueno, se invade sus comunidades. ¿Y ellos cómo son colonizados? Entonces tiene uno que reconocer que la colonización es a través de instituciones. Instituciones como la escuela, como la iglesia, como el municipio, como el mercado, como la clínica. O sea, las instituciones con las que el Estado se relaciona con los pueblos indígenas son instituciones de dominación, de dominación colonial. Quiere decir que no están hechas solamente ni principalmente para atender los asuntos que se supone que deben atender, sino que están hechas principalmente para someter a la gente, para imponerles una manera distinta de hacer las cosas. ¿No? Entonces, uno puede ver las clínicas, ustedes acostumbrados seguramente al sistema de salud de Estados Unidos, ven clínicas como las que hay aquí en las comunidades y se espantan de decir, pero ¿esto qué? Esto es un doctor con 3 jeringas y 2 pastillas. Eso no es una clínica, no es un hospital, es una atención muy pobre. Una escuela en la que los estudiantes no aprenden demasiado, es una escuela que no es eficiente. El problema es de que si profundizamos en el análisis, el objetivo de las instituciones en contexto colonial no es que funcionen óptimamente, de la mejor manera en las comunidades con las que se trabaja, sino que simplemente existan. Y que existan quiere decir que estén allí para una función más que la que tienen asignada. Y esa función es una función de transmitir ideas que no tienen que ver con la sociedad. Entonces, así podemos entender por qué las clínicas en las comunidades son tan pobres. ¿Por qué no solucionan los problemas de salud? Pues porque su función no es solucionar los problemas de salud. Es simplemente crear una imagen del Estado mexicano abriendo clínicas en las comunidades. Si no hay médicos, si no hay medicinas suficientes, si no hay atención adecuada, ese es otro problema. El Estado ya cumplió. En la comunidad del Azar hay una clínica.
Que no sirva, que la gente no tenga que venir a Oaxaca para curarse, es otra cosa. El Estado ya abrió la clínica. Entonces, ¿para qué existe la clínica ahí si no soluciona los problemas de salud? Pues el Estado la mantiene porque esa clínica refuerza la idea de que solamente a través de la medicina institucional se puede curar la salud. El Estado solamente reconoce el funcionamiento de la salud a través de instituciones médicas. Entonces, para trabajo, para cualquier cosa, una clínica tiene que dar un certificado de salud. Es lo único que reconoce el Estado. Si el médico tradicional de la comunidad da un papel que diga esta persona está sana, eso no sirve de nada. El Estado reconoce solamente lo que se hace a través de sus instituciones. Entonces, las instituciones tienen una función de dominación más allá de su función real. La escuela también. Si en las escuelas los niños no aprenden, tampoco es un gran problema. No, las estadísticas son la forma de ocultar los problemas. No, puede uno decir, es que la salud en México es un gran problema. El Estado dice, hemos abierto 10,000 nuevas clínicas en comunidades. Y con eso es suficiente. Uno puede decir, es que en las escuelas los niños no aprenden. Hay en Oaxaca 2,000 comunidades que tienen preescolar, primaria y secundaria. 2,000 en 500 municipios. Entonces el Estado cumple. Y la función de la institución no podemos verla solamente en lo que hace mal, sino también en lo que está tratando de hacer. La escuela es la institución desde la que se difunde la idea de que la ignorancia es o sea que la sabiduría de la gente es en realidad ignorancia y por lo tanto hay que combatirla y castigarla. Bueno, entonces a veces la gente para resistir se aleja, se van al cerro, se van a otro lado para tratar de evitar la dominación. El objetivo de esta lámina es ver que hay distintas estrategias. O sea, resistir no es solamente decir, no estoy de acuerdo con la dominación y voy a conservar lo propio, sino también es hacerlo de manera organizada. Organizada quiere decir a través de rebeliones que estallan como se pueda y generalmente son reprimidas, o a través de decir, no, pues viene fuerte la dominación, vámonos al cerro, vámonos a otra parte, o nos escondemos detrás para poder seguir teniendo nuestra religión, por ejemplo, atrás de la Virgen ponemos nuestra imagen a la que tenemos devoción. Ya habíamos visto fingir el triunfo de la dominación, como es el caso de la religión, y de alguna manera también es el caso de la lengua. No, o sea, el bilingüismo lo entendemos como una imposición, pero también lo podemos entender como una estrategia de resistencia. El problema para el investigador está en ver cuál es el actor principal y cómo actúa en ese proceso. Si el Estado es el actor principal y el indígena no pone resistencia y se convierte en bilingüe, pues entonces el Estado es el que está dominando a través del bilingüismo. Pero si el Estado impone el español y el indígena, bueno, dice, para conservar mi lengua, voy a aprender a hablar español, para que el español se hable y el Estado vea que hablamos español, pero nosotros la seguimos hablando nuestra lengua en otros espacios, entonces ese mismo acto es un acto de resistencia. Depende entonces de la forma en que actúan los distintos protagonistas. Bueno, y vemos entonces qué diferencia hay entre rebelión y movimiento, que es... no, esto no. Esto todavía no. La diferencia que hay entre rebelión y movimiento, como una forma de enfrentar
a la dominación. En el caso de México, durante muchos siglos, durante los primeros siglos, es decir, durante toda la época colonial y buena parte de la época mexicana, los indígenas se rebelaban. Y rebelarse quiere decir, de repente se armaban y mataban a personas, quemaban archivos, hacían distintas cosas porque reaccionaban ante una agravio, o sea, ante un exceso de la dominación. No quiere decir que no fueran dominados todo el tiempo, quiere decir que todo el tiempo eran dominados, pero en algunos momentos había algo que los hacía rebelarse. Algún tipo de imposición o incluso de pretexto. Se rebelaban. Y rebelarse quiere decir luchar de manera armada, ya sea con cualquier tipo de arma, contra la dominación. Bueno, todas las rebeliones fueron derrotadas. Ninguna triunfó. Ni siquiera la más grande y la más larga en México, que es la rebelión de los mayas en el siglo XIX, logró triunfar. Bueno, ¿por qué la rebelión no triunfa? ¿Y por qué los movimientos van avanzando? El punto está en la estructura, en la organización. Las rebeliones no tenían una estructura organizativa. Es decir, cuando había, por ejemplo, que algún español mataba a un médico tradicional indígena, la gente se rebelaba. Bueno, pero rebelarse quiere decir que algunos empezaban a gritar, todo el mundo se juntaba y ahí van a pelear, a protestar, y a veces duraba días o más tiempo. A veces alguien se convertía en líder, pero en cuanto los españoles los reprimían, la rebelión se acababa. Ya. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no triunfaban? Porque no había organización, no había una estructura organizativa. Y eso es lo que sí tienen los movimientos indígenas. Los movimientos indígenas, como el zapatismo, por ejemplo, son rebeliones contra la dominación. Pero la gran diferencia es que sí tienen una estructura. La estructura es el ejército zapatista. Y el ejército zapatista entonces se rebela en enero de 1994 y el Estado ni gana ni pierde. Simplemente se acaba la rebelión, pero continúa el movimiento. Y el movimiento quiere decir, se crean municipios rebeldes, se crean autonomías. El zapatismo sigue creciendo, porque la rebelión no se acaba por falta de organización, sino que la organización lo sigue manteniendo. Entonces, ese es un cambio fundamental en las estrategias de resistencia. Tener organizaciones que le permitan continuidad a la rebelión, a los objetivos de la rebelión, eso ha sido fundamental. Es lo que hoy se llama el movimiento indígena. Bueno, entonces, en contexto de dominación y resistencia, si los indígenas siguen existiendo como culturas diferentes a la colonial, es porque han resistido, se han negado a dejar de ser indígenas. Estas son ideas generales para tenerlas como contexto. La resistencia cultural es necesariamente un acto de voluntad colectiva y no puede ser resultado de la casualidad, de la ineficacia de la dominación o de actos individuales. La resistencia es entonces colectiva para poder tener continuidad. Y al ser colectiva es un acto de voluntad, no es una casualidad. Aunque sean unos los que la piensan porque existe. Eso es justamente lo que sucede con la idea de comunalidad. La comunalidad se pudo pensar no porque a alguien se le ocurrió que esa podría ser una buena idea,
sino porque existe. Entonces se le dio un nombre a lo que realmente existe. Pudo ser comunalidad, pudo ser comunalismo, en algún momento se le llamó comunitarismo, puede ser muchas cosas, pero es una palabra que describe una realidad existente. Y entonces en esa realidad existente es donde tenemos que encontrar la voluntad colectiva y la característica propia de la dominación, los éxitos de la dominación. La comunalidad entonces es el contexto fundamental de la resistencia. Es lo que permite a los indígenas resistir, porque sobre la base de unas comunidades con un tejido social muy sólido y con autogestión del poder y del territorio, entonces viven su vida cultural a través de generaciones, en su lengua, con sus costumbres, con sus narrativas, y de esa manera siguen reproduciéndose su cultura. Entonces, para entender este concepto de resistencia cultural, es importante también tener el concepto de reproducción cultural. No, reproducción cultural quiere decir que todo tipo de sociedad se reproduce a través de algún tipo de forma, de alguna estrategia. No se reproduce así nomás, sin haber algún tipo de estrategia. O sea, no es continuidad porque pues no hubo nada que hacer y entonces siguen existiendo, sino que hay alguna estrategia. La sociedad capitalista se reproduce fundamentalmente a través de la escuela. Las teorías de la reproducción y de la resistencia en la educación han sido fundamentales para entender la forma como el capitalismo se reproduce, y esas estrategias se pueden observar en otros ámbitos de la sociedad. Entonces, el capitalismo tiene sus estrategias de reproducción. Si las sociedades indígenas son diferentes, ¿cómo se reproducen? Si no solamente son diferentes, sino que son contrarias a los intereses del Estado, a la política del Estado, a la cultura nacional, a la civilización occidental. Si son distintos, ¿cómo se reproducen? La escuela está hecha para reproducir la cultura occidental. En la escuela no se reproduce la cultura comunal. Pueden entrar los conocimientos, pero ahí no se reproduce la cultura comunal. La cultura comunal se reproduce en la comunidad. Y para eso es entonces que es fundamental también el concepto de comunalidad. Porque entonces vemos que las instituciones a través de las cuales desarrolla las sociedades comunales sus estrategias de reproducción están en la vida comunal. La fiesta es una institución que forma, que educa a los niños, a los jóvenes, a los adultos en el gozo de ser comunidad, en la celebración de ser comunidad. El sistema de cargos es tal vez la más importante, digamos, escuela, pero no es una escuela, sino la más importante institución formativa, porque ahí va formando a los niños, jóvenes y adultos en el ejercicio del poder. Lo mismo la asamblea. Podemos pensar incluso que la cocina es una institución de reproducción de la vida cultural, porque es el espacio donde las mujeres transmiten los conocimientos, las formas de hacer las fiestas, y las niñas van aprendiendo, no solamente las niñas, también los hombres van aprendiendo cómo se hacen las fiestas, cómo se mantiene en la lengua propia la reproducción de la cultura. Entonces podemos buscar las distintas instituciones. Hay una también que recientemente se ha estado investigando, que es muy importante, que es la banda de música. Una diferencia, por ejemplo, entre una banda de música y un grupo de rock
en cualquier parte, pues es que el grupo de rock es una banda de música también, pero que se junta para tocar, nos gusta la misma música, lo juntamos para tocar y participamos en fiestas y en esas cosas. Bueno, la diferencia con la banda musical es que en la banda musical no solamente pasa lo mismo. Esto que hemos dicho para la banda de rock pasa lo mismo en una banda de música. Pero además, en la banda de música se acostumbra, se aprende a que el hecho de ser músico es una forma de servir a la comunidad. Entonces, la banda de música debe de tocar gratis en las fiestas de la comunidad. Y la comunidad reconoce entonces como un servicio el ser músico, un servicio para la comunidad. Y esa es una característica formativa en el servicio y en el sentido del servicio. Entonces, es como si un baterista o un bajista aprendiera al participar en el grupo de rock a ser parte de una comunidad. Pero no es parte de una comunidad porque no hay una comunidad que tenga el poder. Ellos en las comunidades sí tienen el poder porque son en la asamblea. Y la asamblea es la que reconoce la participación de los niños, jóvenes y adultos en las bandas de música. Y las bandas de música, decíamos, son las que acompañan a las autoridades municipales cuando van a otras comunidades a alguna fiesta o algún evento deportivo, y hay un tipo de tratamiento que refuerza la vida comunitaria, la vida comunal a nivel de región, entre distintas comunidades. Entonces, la banda de música también es una institución en la que se reproduce la vida comunal. Entonces, de esa manera podemos ver que la escuela no reproduce la vida comunal. La escuela no está hecha para reproducir la vida comunal. Peor aún, la escuela está hecha para combatir la vida comunal, para combatir la cultura local, para hacerla a un lado. Los maestros pueden tratar de meter los conocimientos, la vida comunal a la escuela, pero ahí no se va a reproducir. No hay forma de que se reproduzca. Eso tiene que seguir siendo afuera. Meter la comunalidad a la escuela ayuda a fortalecer el proceso que ocurre afuera de la escuela, que ocurre en la comunidad a través de sus propias instituciones. Entonces, la reproducción de la cultura es una condición inevitable para que pueda seguir existiendo los pueblos, para que puedan seguir resistiendo. Y nuevamente la comunalidad es entonces una pieza importante para esa reproducción. Bueno, esto es más o menos lo que hemos dicho. La conclusión es esta. Bueno, la síntesis es la dominación se ejerce mediante instituciones y a la vez que entonces se resiste desde la comunalidad y a la fuerza de la expansión colonial, que es una fuerza que va creciendo, se le opone la fuerza de la vida comunal, que es una fuerza que iba para abajo, pero que desde los años 70, 80 va otra vez para arriba, precisamente porque el concepto de comunalidad le ayudó a poderse observar, a poderse ver y a poder ser parte entonces de los razonamientos para resistir. Y esto es importante, la comunidad es el espacio o el escenario de la lucha de dominación y resistencia. Ahí en la comunidad es donde las instituciones del Estado dominan. Uno puede decir, bueno, es que los medios de comunicación no son locales, los medios de comunicación circulan por todas partes, ¿sí? Pero es en la comunidad donde la gente capta la imagen, capta las señales. Ahí es donde se discute, ahí es donde se piensa las formas en que se reproduce la dominación o simplemente se vive. Entonces, esto es algo claro. La comunidad es el espacio de la dominación y también allí la comunidad es el espacio de la resistencia. El objetivo del Estado es debilitar la vida comunal
y la vinculación con el territorio. Recordemos que en las sociedades comunales la definición general que decíamos es que los indígenas son gente acostumbrada a ejercer el poder dentro de un territorio. Entonces lo fundamental es el territorio y dentro de ese territorio saber, poder ser poder para poder organizar la sociedad. Eso es lo que combate el Estado. El Estado lo que quiere es debilitar el poder de la comunidad y arrebatarle el territorio. Y la forma de arrebatar el territorio es no solamente despojándolos, como hizo Porfirio Díaz, como veíamos que hicieron los presidentes, sino desvinculando a las gentes con el territorio, haciendo pensar a las personas de las comunidades que esa idea de que la tierra es su madre y que tiene vida y que todo eso no tiene que ver con la ciencia. Por eso es que la escuela es tan importante en la difusión de esa idea, para que entonces el Estado pueda decir, bueno, pues si la tierra es un bien muerto, es un recurso muerto y no les sirve ya para vivir, pues véndanlo, aprovechen ese dinero y váyanse a vivir a un lugar bueno. Esa desvinculación territorial es la que promueve el Estado para fortalecer el capitalismo. Y en el sentido contrario, entonces, la lucha indígena es necesariamente una lucha por fortalecer a la comunidad y lo comunitario. Bueno, en síntesis de lo que hemos visto a través de la historia de México, podemos decir, mi idea es de que podemos hablar de 3 conquistas, no solamente de una conquista.